Álvaro García Linera, además de vicepresidente de Bolivia, es uno de los intelectuales más destacados de su país. Matemático y sociólogo, García Linera es una figura central para la gestión de Evo Morales y un intérprete privilegiado del proceso de cambio que se inició en Bolivia en 2006. Nació en Cochabamba y comenzó su participación política en los años 70, durante la dictadura de Banzer. Crítico de la izquierda tradicional, militó en movimientos indigenistas. Fue preso político y recuperó su libertad en 1997, tras 5 años de encierro. García Linera no ha dejado de escribir y reflexionar sobre el proceso boliviano y no duda en calificarlo como revolucionario. Sin embargo, rechaza las miradas idealizadoras de lo indígena y se anima a pensar los conflictos y los desafíos que plantea el actual momento histórico. García Linera siempre pensó que la semilla de un orden nuevo en Bolivia venía de la mano de la noción ancestral de comunidad de los indígenas. El tiempo pareció darle la razón. Álvaro, cuando pensaba un poco por dónde arrancar este recorrido, ¿no? Recordaba algo que habías dicho hace un tiempo, en realidad al poco tiempo de haber asumido como vice de Evo, donde decías que de alguna manera tu lugar era el de ser una suerte de intermediario entre los indígenas y las clases medias urbanas. ¿Cómo ves hoy a estos sectores de clase media urbana cuando ya avanzamos en la segunda gestión de gobierno, ¿no? Lo que ha pasado estos 7 años, Ana, es un profundo cambio en la estructura social boliviana. Hay un reacomodo de las clases sociales. Hay una modificación del contenido del Estado y hay una transformación de las ideas, fuerza de las ideas que regulan la opinión pública fuerte del país. Pero en lo social, cuando todo esto comenzó, había una clase media tradicional que emerge de las profesiones liberales, castellano hablante, urbana. En este último tiempo, Ana, está surgiendo de una manera muy vigorosa una clase media de origen indígena. Eso es interesante. Transportistas, comerciantes, pequeños campesinos en las tierras bajas que con relativo éxito se incorporan a la producción de productos agrícolas para el mercado interno y para la exportación. Una clase media también intelectual de origen indígena que ha emergido de las universidades públicas en los últimos años. Es decir, no solamente hay una clase media tradicional de las profesiones liberales, sino que ha emergido una clase media también de origen indígena popular, proveniente de oficios del comercio, del transporte y también de la formación académica. Ese es un hecho muy importante. Es un dato, ¿eh? Es un dato importante para el país, que es parte de la democratización, ¿no? Porque antes era una sociedad pigmentocrática. Estabas más arriba cuan más blanca era tu piel. Estabas más abajo cuan más oscura era tu piel. Desaparece la clase dominante vinculada a las transnacionales y quien ocupa el sector dirigente de la economía boliviana es el Estado, que controla como un 40% de la riqueza boliviana. Te doy esos 3 datos un poco para graficar que hay una reconfiguración de las clases sociales y una transformación del bloque de poder
dirigente del Estado. Hoy día es su aniversario de compañeros Gabrieles. Estamos en el Palacio. Lamentablemente el Palacio ha quedado pequeño. Ustedes saben que estamos en una proyección, un proyecto de construir la casa más grande para los bolivianos. Pronto tendremos un palacio mucho más grande para estar con muchos de ustedes, compañeras y compañeros. Para hacer un poco de memoria reciente, ¿no? Si pensamos en el 2000 en adelante como el comienzo del fin del modelo neoliberal, encarnados, ¿no?, en la guerra del agua y la guerra del gas, los movimientos sociales que pedían lo básico, ¿no?, que repudiaban la privatización, que reclamaban por servicios básicos, ¿no? En ese proceso se encontraron fuertemente, ¿no?, con Evo, en una militancia común. Se reforzó el vínculo, seguramente, que explica que hoy estén juntos, que hoy estén donde están. Para situarnos en ese proceso, quiero invitarte a ver un archivo. Ese es Guerra del Agua. 2000, digo bien, ¿no? la entrada a Aguas del Tunari. Exactamente. $2000. Esto es La Paz. Acá ya vamos. Y esta es la La Guerra del Gas, Guerra 2003. del Gas. La represión del 2003. Estábamos por ahí, casi nos asfixiamos con el gas. Y en este contexto emergen liderazgos que han crecido enormemente en Bolivia, que han transformado Bolivia, ¿no? Aquí se encontraron con Evo. Mira, al presidente Evo, dirigente Evo, nosotros cuando estábamos en el ejército guerrillero Tupac Katari, que era una organización clandestina en los años 90, ya le hacíamos seguimiento, porque era un dirigente que destacaba muchísimo. ¿Por qué? Eso es lo que queríamos saber. Era muy conocido, tiene un carisma. Cuando ustedes hablan con él, hay un aura que te envuelve. Te transmite, no sé, sinceridad, confianza, tranquilidad, a pesar de que puede estar diciendo cosas muy duras. Y entonces, yo te estoy hablando del año 88, 89, 90, y ya sabíamos nosotros, en la vida clandestina, que había un dirigente productor de hoja de coca muy carismático. Y el año 99, el dirigente Evo Morales me invita al Chapare a dar cursos. Entonces yo tengo en la memoria una casita humilde, donde estaban reunidos 300 dirigentes, llovía, era una calamina, no había paredes, un foco amarillo de 20 watts que alumbraba solamente a 5 metros. Y luego el año 2000, cuando estalla, al año siguiente, que cuando estalla este levantamiento de los pobladores de una ciudad que
expulsan a una empresa norteamericana que había privatizado el agua, y ahí me lo encuentro, con todo su ejército de luchadores, campesinos, productores de hoja de coca, muy aguerridos, muy disciplinados. Estaban ahí unos 1000, unos 2000 o más. Álvaro, vamos a ver una hermosa foto, pero además de un hermoso momento. Esta foto... Nueva Constitución, 2009. Los dos muy emocionados. Absolutamente. Los A vos dos no muy se te ve, emocionados. pero lo estabas, ¿no? Enormemente. Es un momento en que lo vi y públicamente la gente lo vio al presidente lagrimear. Había costado tanto. Había costado tanto. Y a él, que era un pastor de ovejas, ser presidente. Y ese pastor de ovejas convertido en presidente, hacer una constitución construida por campesinos, por obreros, por estudiantes, por vecinos. La emoción era muy grande. La emoción era muy... Y tanto habíamos tenido que remontar tantas dificultades. El 2007, persecución de constituyentes que los votaban, les quemaban sus alojamientos, los perseguían, los escupían en la calle. Golpe de Estado. No controlábamos 5 departamentos. Bolivia tiene 9 departamentos. 5 no estaban bajo nuestro control. La embajada norteamericana conspiraba con los golpistas de las regiones. Y el presidente y yo nos quedábamos en Palacio 2 noches y dijimos, de aquí no nos van a sacar vivos. Claro, para entender lo que se jugaba en ese abrazo, hay que hacer la historia... De todo esto. De todo esto que sucedió. Lo vamos a ver en este compacto... Desde este comienzo esperanzador, revolucionario, porque que una mujer campesina presidiera una asamblea constituyente ya era un dato absolutamente revolucionario, y después todo lo que se jugó en el camino de refundar el Estado boliviano, en este archivo, un pequeño compacto. Desde el nacimiento, las mujeres vivimos muy marginadas y discriminadas. No sé si se dan cuenta, yo me doy cuenta así. Hemos tenido que enfrentar el embate de una derecha fascista y racista que decía India de mierda. Colgate, así. Sáquenlo, carajo, sáquenlo, los rapa mierda, sáquenlo, los rapa, carajo. ¡De rodillas, carajo, van a morir si no! Humillaciones que son expresión de un racismo ancestral, por otro lado, ¿no? ¿Esta derecha sigue siendo una derecha fascista y golpista hoy en Bolivia? Sí, la derecha siempre ha sido racista y no ha cambiado, solo que ahora ha tenido que tragárselo y aguantarse, porque será derrotado, política, militar, culturalmente, pero sigue siendo racista.
pase lo que pase, nunca va a aceptar que un indio sea su presidente. Porque para ellos el indio es el que sirve la comida, es el que labra la tierra y el que lustra los zapatos, no el que manda. Entonces, hoy por hoy, minoritario, reducido a un pequeño grupo, comentará entre la familia. Este país gobernado por indios, que es un desastre, dirá, pero tiene que quedarse públicamente callado porque ya hay otro sentido común dominante de la igualdad. Siempre ha sido fascista porque la derecha ha recurrido a los golpes de Estado, no solamente en tiempos de dictadura, sino también en democracia. Y es también esta gente la que contrató a mercenarios europeos que vinieron aquí a Bolivia a intentar asesinar al presidente y a intentar dividir Bolivia. Son gente que viene de familias que 500 años vieron al indio como su sirviente y no aceptan que eso que ese mundo, ese universo se haya volcado, ¿no? Y entonces, si la sociedad da chance algún rato, volverían. De ahí es muy importante un trabajo sistemático de transformación cultural para que ese tipo de derecha fascista y racista nunca más vuelva a tener presencia en la vida política del país. Álvaro, y en tu biografía, vos naciste en el seno de una familia de clase media en Cochabamba. ¿Qué clima de ideas circulaba allí? ¿Qué presencia o no había de lo indígena? Me formo en medio de una familia de clase media empobrecida, digámoslo así, ¿no? Pero muy tolerante. Vengo de una familia de madre sola, que eso ya te da un mundo distinto. Es una madre que se queda sola con 4 hijos y que tiene que hacer todo el esfuerzo para mantener a los 4 hijos y que, como muchas mujeres, deja su proyecto propio y convierte el cuidado de los hijos como proyecto de vida. Vamos a ver a esos niños en algunas fotos del álbum familiar. Estamos aquí 3 hermanos, 2 hermanos y una sobrina. La hermana mayor, que está cargando en los brazos a una sobrina. Mi hermano Mauricio, médico él, a la mano derecha, y yo estoy a la mano izquierda. Esto es en algún patio de alguna casa allí en Cochabamba, sí. Por lo tanto, creciste en una familia de mujeres fuertes. Claro, un matriarcado. Madre y abuela. La abuela fuerte, por ambos, por padre y por madre, la abuela. Entonces, este es un elemento muy importante. Madre católica y de convicciones morales muy fuertes, muy fuertes, pero a la vez de una gran amplitud intelectual, ideológica. Ella muy religiosa hasta el día de hoy, porque eso le ha permitido soportar la adversidad. El marido que se va, la casa que se pierde, no hay trabajo. Y cuando me tocó a mí comenzar a leer, a los 11, a los 12 años, porque me gustaba la lectura, ella no dudaba en reservar un poquito del pequeño salario que tenía, miserable salario, porque trabajaba como secretaria y la mantenía a los 4 hijos. No dudaba en separar un pedazo del salario mensual para que yo pueda comprarme los libros que veía conveniente. Y bueno, me veía llegar ahí con mis libros de comunistas, de Marx y de Lenin, y nunca al mes siguiente había los 50 bolivianos para el siguiente libro. Siempre me decía, está bien que leas eso, pero no dejes de leer también las otras ideas. Y hacía un esfuerzo de 10 bolivianos más para que buscara también otro tipo de libros. Sí, cultivó ella una mirada universal, una mirada amplia de las cosas, pero era muy respetuosa de lo que yo elegía.
estamos en la casa de los abuelos. Esta es una moto que tenía un tío primo, y nos gustaba mucho la moto. Y entonces nos subimos ahí. El de atrás es un sobrino, yo estoy detrás del hermano, al medio, digámoslo. Y deberíamos tener ahí como 10 años. Y a los 14 años yo ya estaba manejando moto. Y hasta el día de hoy conservo un gran cariño por la libertad de manejar. A mí me gusta mucho cómo lo dice Rigoberta Menchú. Ella usa esto de me nació la conciencia, ¿no? Cuando pensás, por supuesto es un proceso, ¿no? Pero en esos procesos siempre hay a veces episodios fundantes, momentos fundantes, ¿no? ¿Cuándo te nació la conciencia? Es muy difícil, pero primero hay que ubicarse en la Bolivia de esos años. Yo nazco el 62. Cuando muere el Che Guevara, el 67, tengo 5 años. No recuerdo bien. Recuerdo, sí, los golpes de Estado. Ya a los 6 años. Luego yo me vengo a vivir aquí a La Paz a los 6 años. Y claro, cuando hay golpe de Estado, había que entrar a la casa, colocar los colchones en los vidrios para que no entren las balas y dormir en el piso. Y esperar 1, 2, 3, 4 y hasta que cae todo. Yo tengo la imagen de los golpes de Estado del año 68, del 69, del 70. Fuiste adolescente y joven durante la dictadura de Banzer. Así es. Entonces, eso te genera un ambiente de resistencia, ¿no? Ya viviendo aquí en La Paz. Éramos jóvenes estudiantes, pero se dio un hecho inusitado para ese momento, que fue un cerco. Fue el primer cerco campesino a la ciudad de La Paz después de mucho tiempo. Y es encima el momento en que el movimiento indígena asume su propia identidad. Y entonces surge una serie, por primera vez oí los rumores que luego los volví a oír el año 2000, que era que los indios iban a venir a matarnos, que iban a venir a la ciudad, que había que controlar a las empleadas, porque las empleadas, trabajadoras del hogar, eran indígenas y podían darse la vuelta en la noche. Ese tipo de cosas me acuerdo oír de las personas mayores. ¿Tenías entonces? Yo ya tenía 16 años. 16 años. La impronta de este mundo indígena, que no está bajo mando obrero, que habla en aymara, que tiene otro liderazgo, que habla de otros héroes, que despierta ese pavor profundo de las élites, de la zonada indígena que se entra a la ciudad, me impactó. Bueno, acá también está parte de la respuesta a opciones que fueron por ahí, en tu caso personal, distintas que las del grueso de la intelectualidad de izquierda boliviana, que bueno, optó por una izquierda convencional que ignoró absolutamente al movimiento indígena. Esa fue una de las tragedias de la izquierda boliviana, ¿no? Porque en el fondo también eran de izquierda los hijos pobres de la oligarquía que arrastraban la mentalidad oligárquica, ¿no? Pero no podían entender este lenguaje, porque entender el lenguaje de lo indígena era invertir el mundo. Un joven de clase media que va a la universidad, ¿quién le cocina la comida? Una mujer indígena. ¿Quién le lava la ropa? La mujer indígena. ¿Quién lo cuida como nana? Una mujer indígena. Cuando sale a la calle y tiene que comprar un pan, una mujer indígena. Cuando se sube al bus y quién cobra los pasajes, un joven indígena. Quien ha limpiado la calle, un trabajador indígena. Uh-huh. Cuando llega a la universidad y quién está limpiando los baños, un portero indígena. Y que de pronto ese mundo tan natural de indígenas sirviendo
en oficios devaluados, mal pagados, no valorados socialmente, pensar que eso puede ser distinto, que ese indígena puede ser el que te mande, aún a la izquierda señorial, le resultaba impensable. Por eso la izquierda boliviana, lamentablemente, pese a sus esfuerzos y su lucha con el movimiento obrero, nunca abandonó esta mirada señorial de la vida, esta mirada colonial de las cosas, ¿no? No en vano el movimiento indígena tiene que emerger diciendo ni Jesús ni Marx. Es entendible, porque quienes levantaban la bandera de Marx en esos años, 50, 60, 70, lo hacían despreciando al indio, imaginando una revolución de obreros, casi barbudos, parecidos a los rusos, pero no se imaginaban ni a los obreros aymaras, ni se imaginaban a aymaras haciendo las cosas, ni a quechuas. Entonces, el indianismo, en su versión política inicial, surge criticando a la derecha, ni Jesús, y surge criticando a la izquierda, ni Marx. Y posteriormente, nuestro esfuerzo va a ser intentar unir esas dos narrativas históricas revolucionarias, el indianismo y el marxismo. Y esto fue el movimiento Tupac Katari al que te sumaste. Y decíamos ahí, en Bolivia no es posible ser marxista sin ser indianista, si a la vez uno no es indianista. No hay otra manera de ser marxista. Tienes que ser indianista para ser marxista. Y eso es un poco la historia del presidente Evo. Es la fusión de dos racionalidades revolucionarias, de dos narrativas revolucionarias que mucho tiempo habían vivido a espaldas una a la otra. Yo creo que esta convocatoria, compañero Evo, tiene gran significado para nosotros y para ustedes, porque va a ser una convocatoria, va a ser una presencia psicológica a la derecha, ¿no es cierto? Lo que no es histórico, compañeros, porque jamás de los jamás, tal vez, quién sabe, los mineros de hierro no han hecho la parte política. ¿Sus opiniones? Históricamente, y este es primer impacto social de los pueblos indígenas originarios de la mayoría nacional que vamos a hacer esta vez, y nunca se ha hecho. Nunca me llamó la atención ni me imaginé, ni lo busqué, oiga, ¿eh? No busqué este tema. Siempre me he imaginado en una posición más de abajo. Pero sí, ver a un presidente indígena, ese ha sido un sueño personal. Álvaro, la experiencia carcelaria es parteagua en la vida de cualquier persona. Tu militancia en el movimiento Tupac Katari, tu producción intelectual, confluyó en un contexto autoritario como era el de Bolivia, en la cárcel. Año 1992. Sí. La foto que vamos a ver aquí, bueno, testimonia, ¿no? Ese momento. Estoy saliendo del juzgado. Yo estuve en una cárcel a 4.000 metros sobre el nivel del mar, 5 años, pero nos sacaban al juicio después de 3 años de encierro, sin juicio. Al 3er año nos sacaron. Pero fue una prolongadísima prisión preventiva. Sí, hasta el 5.º año. En verdad nunca pudieron sentenciar porque nunca hubo pruebas. La cosa era que estuviéramos ahí encerrados, ¿no? Entre otras cosas, te convertiste en un autodidacta estudiante de sociología. Vos que venías de las matemáticas. Bueno, siempre yo había leído desde los 13, 14 años temas sociales y estudié matemáticas en la universidad porque decía, eso es algo que no puedo aprender solo, necesito una guía. Pero en temas de ciencias sociales, de filosofía, como ya fui agarrando cierta habilidad de lectura y me podía ubicar con los autores, y desde entonces hasta el día de hoy he estudiado. Pero decía, la cárcel forma. 2 cosas he aprendido de la cárcel. 2 cosas importantes de las miles que uno aprende, por supuesto. Una de ellas es
la naturaleza humana. Porque vivir en la cárcel es como agarrar la ciudad y comprimirla. Imagínense Buenos Aires y comprímalo Buenos Aires en un barrio, en un manzano. Todo ahí adentro se sobredimensiona. Entonces conocen la miseria humana y la virtud humana en su dimensión absoluta. Desnuda y esencial. Como si estuvieras con un microscopio o con un telescopio, si tú quieres. Esa es la primera cosa. Entonces, aprendí entonces que pocas cosas me pueden sorprender, lamentablemente, ¿no? Porque logré entender mucho al ser humano en sus dos, en su ángel y en su demonio, y en su heroísmo, En su heroísmo. ¿no? Que lo llevamos todos. Hasta temas tan básicos como hablar por teléfono, tener un pan más, tener un minuto más de visita. Ahí se juega la miseria y el heroísmo cotidiano, diario, permanente de cada ser. Entonces, el ser humano no me parece ya tan incomprensible. Primera cosa. Y la segunda cosa que aprendí en la cárcel, de lo importante, es bailar con el tiempo. Es una bonita manera de decirlo. Sí. Saber encontrar el momento preciso de las cosas. El tiempo es, lo ubico como varón, es una hermosa dama sin rostro, que tiene un traje muy largo. Y uno tiene que aprender a bailar con esa hermosa dama sin rostro y saber encontrar el momento preciso de un giro del cuerpo y de una pisada hacia un lado o hacia otro lado para no tropezar. Venía de una juventud muy impetuosa, que lo quería todo para hoy, máximo para mañana, media mañana. Y ese momento comencé a articular todo lo que me habían enseñado los aymaras en el campo. Esa es su mirada de la historia de larga data, ¿no? Que el ayer para un aymara puede ser lo que sucedió hace 60 años como lo que sucedió hace una semana. Y esa parsimonia para mirar así las cosas en la cárcel se me hizo tan necesario, y por eso digo, aprendí a conocer el tiempo. Y con el tiempo hay que bailar. Y hay un momento en que cuando logras bailar bien con el tiempo, los proyectos que uno se coloca en la vida pueden cumplirse. Entonces yo resumiría esas dos enseñanzas fundamentales de estos 5 años de la cárcel. En la cárcel escribiste uno de los libros que están aquí, Forma Valor y Forma Comunidad, que me impresionó que saliste fue tu primera salida, ¿no? Sí. A la universidad a presentarlo. Claro, estuvimos 3 años. 3 años sin salir. Sin salir. Fui a la universidad antes que al juzgado. Después de la universidad fui al juzgado. Y pasó algo curioso. No había salido. Estaba en una cárcel de máxima seguridad a 4.000 metros, ¿no? 150 presos, 400 policías, a 500 que te cuidaban, de máxima seguridad. Un ritmo muy fijo, comida gratis, luz gratis y tiempo abundante para leer, escribir. Sí, sí, me sorprendió la suma de 1.000 libros, dijiste, en 5 años. Más o menos. Es que si te dan comida gratis, ¿cómo no vas a leer? Tremendo. Ahora, lo curioso, Álvaro, es que en este libro, y a ver, década de los 90, se había caído el muro, teníamos plena vigencia en América Latina de modelos neoliberales, y vos, dentro de la cárcel, seguías escribiendo y pensando obsesivamente sobre cómo hacer la revolución en Bolivia y desde Bolivia.
Bueno, la obsesión del mundo indígena la arrastro desde los 16 años. Entonces este libro lo que hace es agarrar las herramientas del tomo 1 del Capital para estudiar la lógica económica de la comunidad andina precolonial y colonial. Pero en esa noción de comunidad encontrabas el germen de algo nuevo. Sí, de la posibilidad del comunismo en Bolivia a partir de la comunidad, en este encuentro entre lo obrero y lo comunario. Y de esa manera rompíamos con la lectura de la izquierda tradicional, que decía que para pensar el socialismo y el comunismo, primero hay que aniquilar la tradición, el precapitalismo, a la pequeña burguesía del campesinado, que tiene que volverse obrero y de ahí recién el socialismo. En esta lectura de Marx, que ya veníamos rastreando desde tiempo atrás, hay otra mirada. ¿Es posible construir una sociedad de iguales, una sociedad de bienes comunes, recogiendo las experiencias de bienes comunes tradicionales que tiene la comunidad ancestral? No es casual que en Bolivia, un país de una fuerte presencia indígena y obrera, no es casual que haya este tipo de reflexión mía y de otros compañeros mucho más capaces que uno mismo sobre el tema de lo indígena como sujeto político. No es casual que en Bolivia sean los indígenas, los indios, quienes hayan tomado el poder. Eso no ha sucedido en otras partes del continente, es en Bolivia. Y no es casual entonces que hayamos algunos intelectuales que reflexionemos sobre esa potencia emancipativa, sobre esa voluntad revolucionaria que está presente en lo indígena y en lo comunitario. Bienvenido, señor gobernador, bienvenido, mi estimado vicepresidente. Un orgullo nuevamente tenerlo acá, a todas las autoridades presentes. Y en virtud de ello quiero aprovechar también este espacio para poderles hacer la entrega de un pequeño presente. Zexisra Yancascanlanta, que has adoptado a Pachicusraico Toqueños, Zapa Día, Ashkawas Estado Yancanaiguipa, entero municipios y entero Bolivia en Israel. Ahora, esta idea de lo indígena como sujeto del cambio, ¿no?, con una fuerza enorme, por supuesto, en Bolivia, pero lo vemos también en el continente, ¿no? Estos procesos atraviesan el continente, ¿no? El movimiento zapatista, las comunidades autonómicas que están vivas con todas las dificultades en Chiapas, en México, son una manifestación más de esta fuerza transformadora del indigenismo. Ahora, hay una cosa que te preocupas siempre de subrayar, que es cuidado con las idealizaciones. ¿Por qué? Porque así como hay una mirada racista de lo indígena como subalterno, lo indígena
como sirviente, lo indígena como dominado, y ese es el mundo, y no hay otro mundo. La contraparte de buena voluntad, digamos, de esto, es la idealización de lo indígena, el indígena puro, el indígena noble. Una mirada completamente romántica. Así es. No. Y el indígena es tu igual. No es ni más virtuoso, ni es menos capaz. Es tu igual. Con sus momentos de insurgencia y de heroísmo, y con los momentos también de debilidad, o de sometimiento, o de conservadurismo, ¿no? Entonces, hay que también criticar esta manera de idealizar al indígena de postal, que es muy propio de algunos intelectuales, que, digamos, han entrado a esta onda de lo indígena un poco a última mano, ¿no? Y entonces su imagen del indígena es el indígena de postal. Es el pobre, el que no tiene luz, el que no tiene agua, el que anda a pie, el que anda con abarca en vez de zapato, el que labra la tierra. Y no ve al indígena real, al ingeniero indígena, al sociólogo, al transportista, que también es indígena, que vive en comunidad y no vive en comunidad. Y que esa es también la dimensión real de lo indígena, ¿no? Esta versión ONG del indígena, cuidador de la madre tierra, que no hay que tocar donde vive, porque él sí está en armonía con la madre tierra. ¿De qué armonía? La pobreza no es armonía, la miseria no es armonía, ¿no? Pero hay esa mirada ONGista, digámoslo así, del indígena de postal. Y hay que dejarlo tal como está y que no cambien sus condiciones de vida. Se quiere hacer un poste de luz. No, eso va a afectar su hábitat. Esas miradas, digamos, conmiserativas, paternalistas, son la contraparte exacta de la mirada racista. Es otro tipo de racismo, ¿no? Más bien intencional, pero sigue siendo racista. Pensás, porque sos un investigador actuante, empedernido, ¿no? Digamos, seguís escribiendo sobre la práctica, ¿no? Sobre este oficio de la gestión, de la lucha política, y pensás la conflictividad en Bolivia hoy, conflictividad que se expresa también adentro del MAS, del propio partido gobernante, conflictividad con sectores afines a Evo, ¿no? Y hablas de las tensiones creativas de la revolución. ¿Cómo es eso? Hubo un momento de este proceso revolucionario en el que la conflictividad se daba frente a un adversario externo. Lo veíamos claramente. Era claramente la derecha, muy conservadora, racista, fascista, golpista, separatista. Había que derrotarla. Muy bien. Se ha dado la primera victoria, que nunca es definitiva. ¿Y ahora qué viene? Ahí es cuando comenzamos a ver en la práctica estas tensiones creativas, contradicciones al interior de la propia revolución triunfante, que nunca triunfa definitivamente, que siempre tiene una nueva meta, una nueva adversidad y una nueva radicalización de sus acciones que tiene que avanzar si es que no quiere retroceder. En la revolución solo se consolida si avanzas. ¿Cómo es el reto de este momento? Estas contradicciones, pero que forman parte de la creatividad de la revolución. Por ejemplo, la relación con los derrotados.
en las revoluciones armadas, a veces se aniquila físicamente al adversario. Esta no es una revolución armada, es una revolución social y democrática para preservar tu núcleo organizador del bloque revolucionario, pero a la vez incorporar a los derrotados. Esa es una tensión creativa que no las encuentras mucho, bueno, no la encuentras en Gramsci. No hay fórmulas. No hay una No fórmula. hay fórmulas. Es sobre la marcha, fórmulas. sobre la práctica. Señor presidente, a Álvaro Linera García, al alcalde, los que le acompañan, a mi señor director, a mis queridos profesores y a toda la concurrencia. Yo voy a declamar una poesía en quechua que lleva por título Yachayhuasisito. Autor, mis profesores. Munakuyki Yachayhuasito, ashkatapana munakuyki, kaypi tukimata yachakuni, ñawiritapis qelqaritapis, yachachaypis sumaktapuni yachachiwan, yuparitapis yachachiwan, chaypi asirikuni waqarikuni, allintapis tukurini. Chayrayku yachayhuasisito, sumaktapuni munakuyki, wañunaykama, sonqoypi tiyakunki, pachi. Hablabas de la construcción de hegemonía y hablábamos también antes de las batallas culturales. Y hay una foto donde está Evo, ¿no? Que me parece tiene que ver con lo logrado, ¿no? Con lo afirmado en Bolivia, que es un horizonte de expectativas que se corrió, ¿no? Evo Morales, el líder sindical, cocalero, indígena, presidente, ¿no? Es decir, hoy emociona ver a mujeres de pollera con unos liderazgos, con una autoestima, ¿no? Sanginés en algún momento usó una frase que a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Pero muy reveladora. Bolivia padeció durante muchos años una suerte de subestimación suicida, ¿no? Y uno los ve afirmados. Se corrió un horizonte ahí, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que representa, con el símbolo de Evo, ¿no? De Evo. Eso es muy fuerte. Un campesino, un aymara. Hay una anécdota que me encanta, que contaste por allí, de un niño. Claro. ¿La podés recordar? Sí. Eran los primeros años cuando, después de que asume la presidencia el presidente Evo, creamos un programa para los niños que se llama Bono Juancito Pinto, que es un recurso económico que se le entrega al niño al finalizar el curso, para que no se salga de la escuela, para que la familia no lo saque de la escuela. Entonces fuimos a entregar, fuimos a Norte Potosí. Y como siempre, aquí están tus 200 bolivianos, yo le entrego al niño. Y le pregunto a una niña, ¿qué vas a hacer con ese tu dinero? Y una niña me dice, voy a comprarme unos zapatitos y mis libros. Porque eso es del niño, no es del padre. Y a otro niño, que tendría unos 8 años, 10 años, le pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? Voy a guardarlo para prepararme para ser como Evo, presidente. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que ahora, en el horizonte de posibilidad de un niño, que antes era o ser pastor de ovejas, o ser campesino, o ser albañil, o ser lavaplato? Ese era su horizonte. Y ahí llegaba. Y así fue el de su padre, así fue el de su abuelo, y así fue el del tatarabuelo. Ahora no. Ahora el horizonte de ese niño de 8, 10 años era, yo voy a ser presidente, yo soy el presidente. Impresionante. Que un niño de 10 años te diga eso, es que el mundo se ha dado la vuelta. O sea, lo que estaba de cabeza se ha puesto de pie. Entonces ese niño, si está pensando así a los 10 años, a los 15, ¿qué irá a hacer? A los 20, sus amigos de la comunidad. Esa es una revolución.
compañera, pero digo, eso es un momento muy significativo, ¿no? Porque eligieron unirse con el ritual aymara. Mira, te voy a contar un secreto. Cuando decidimos casarnos con Claudia, el casarse fue un acto de amor. ¿No? Y más aún por la iglesia o por un ritual. A mí me bastaba vivir y punto, ¿no? Se casaron por los dos ustedes. Pero ella deseaba que hubiera un acto formal. Y por amor un comunista es capaz de hacerlo, ¿no? Solo por amor. Y entonces le cuento a Evo, ¿no? Y a él fue el que se le ocurre que deberíamos hacer algo donde la gente pudiera participar. Si vienen 10 personas, vendrán. Y si vienen 1000, vendrán las 1000. Pero tú no puedes cerrar las puertas a el cariño de la gente, me dijo el presidente. Y así fue. Y de ahí fue armándose esta idea de que fuera en Tiahuanaco y que fue el primer acto, el día sábado, y el día siguiente fue por la iglesia. Bueno, y vino mucha gente y la gente se encargó de hacer todo. Yo muy agradecido con Claudia y con toda la gente que mostró su cariño, ¿no? La última foto con la que vamos a cerrar, Álvaro, es una foto, es una suerte de ritual. Digo ritual porque repetimos este ejercicio, este pequeño juego que te voy a proponer con una foto de otro tiempo. Es un ritual de cierre de esta serie. Con esta foto te voy a proponer un juego. Es un juego porque es nada más que la posibilidad de un diálogo imaginario, ¿no? Entre aquel adolescente y el Álvaro que está sentado aquí. Debo tener ahí unos 15 años, 14, 15 años. Y ya uno a esa edad ya va diseñando su destino. No sabe bien los obstáculos que irá teniendo en la vida, pero más o menos ya ha ido definiendo como una trayectoria, ¿no? ¿Se reconocen cuando cruzan las miradas en el tiempo? Sí, es un Álvaro, pero más ingenuo. Ahí no está la cárcel, ¿no? Es un Álvaro reposado, pero no está la fuerza de la vida que le da a la cárcel. Por eso es un Álvaro ingenuo, ¿no? Y de hecho creo que somos ingenuos si no pasamos por uno de ese tipo de experiencias, de encuentro con la naturaleza humana en su dimensión plena, sin ningún tipo de tapujos. Es muy importante para la vida eso. Para perder cierta ingenuidad, pero a la vez confiar de que es posible un ser humano distinto, porque lo encuentras. Junto con la miseria vas a encontrar un oro, una veta de oro que está en el alma de todos sin excepción. Y de hecho el comunismo es imaginar que esa veta de oro es la que alumbra y es por donde te diriges hasta el final, ¿no? Dejando de lado la escoria, la miseria humana, y te enfilas en la veta de oro moral, ética e intelectual de las personas. Esa parte no está ahí. La cárcel nos enseña eso. Gracias, Álvaro, ¿eh? Un placer enorme. A ti, ¿no? A ti por tu tiempo y a todo el equipo que ha venido acá a compartir con cariño todo esto.